Presentaciones para la Escuela Sabática del cuarto trimestre de 2024. Temas en el Evangelio de Juan. Lección 6 para el 9 de noviembre de 2024. Más testimonios acerca de Jesús. Y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Juan 12, 32. Son muchos los testimonios que Juan recoge acerca de Jesús. Entre ellos se destaca el de Juan el Bautista, que habló repetidas veces acerca de Jesús y de su obra. Él también hizo énfasis acerca de quién le había comisionado y adoctrinado acerca de la misión de Jesús. Las personas que oyeron a Jesús también dieron testimonios de él, unos rechazándolo y otros aceptándolo. Pero sin duda, el mayor testimonio proviene del Padre, cuya voz audible habló acerca de su Hijo amado. Veremos el testimonio de Juan el Bautista, la humildad del testigo y el origen del testimonio. También el testimonio de la multitud, que expresó: esta enseñanza es muy difícil, y también nadie ha hablado nunca como él. Y por último veremos el testimonio del Padre. El testimonio de Juan el Bautista. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. La humildad del testigo. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Surgió una disputa entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación del bautismo. La mente de los discípulos se dirigió a Jesús, quien también bautizaba como Juan y cuya fama crecía. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Juan dejó claro que es Dios quien decide la obra de cada uno. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Jesús es el Cristo. Juan el Bautista es enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Jesús es el esposo. Juan es el amigo del esposo. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Jesús debe crecer. Juan debe menguar. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Jesús es celestial, está sobre todos. Juan es terrenal, habla cosas terrenales. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Jesús habla las palabras de Dios, está lleno de su Espíritu, es amado por su Padre, de quien ha recibido todo. Quien cree en él tiene vida eterna. Juan es un testigo a quien nadie cree. Quien le escucha atestigua que Dios es veraz. El origen del testimonio. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Juan identificó a Jesús como aquel de quien había dicho: después de mí viene un hombre que es superior a mí. Incluso anunció su preexistencia, porque era primero que yo. Sin embargo, repetidas veces declara: yo no le conocía. ¿Cómo podía saber Juan que Jesús era el Mesías esperado?
Sus padres le habían dicho que su primo era el Mesías, pero Juan nunca se había encontrado con Jesús. Fue Dios mismo el que le indicó quién era el Mesías. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. De igual manera, nosotros escuchamos a aquellos que nos hablan de Jesús, pero solo podemos reconocerlo como nuestro Salvador por la convicción que el Espíritu Santo inculca en nosotros. El punto importante es: ¿aceptaremos o rechazaremos esta convicción que el Espíritu pone en nuestra mente? Veamos a continuación el testimonio de la multitud. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente este es el profeta. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Esta enseñanza es muy difícil. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Tras la alimentación de los 5000, la multitud creyó que Jesús era el Mesías y querían hacerle rey. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iba a venir a apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al día siguiente, mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum, les habló del pan de vida, despertando en ellos un deseo de conocer más. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Pero parece que no querían oír verdades espirituales profundas. Ellos querían un rey que les dirigiese en su lucha contra los romanos. Cerraron sus mentes y se negaron a seguir a Jesús o a aceptarle como un Mesías que regenera y convierte el alma. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: esto os ofende. Pues ¿qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Al ser abandonado, Jesús habló a los 12 dándoles la oportunidad de dejarle también si ellos lo deseaban. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros vosotros también? Su respuesta refleja el sentir de todos los que hemos encontrado en Jesús al Redentor, al Libertador, a nuestro Salvador personal. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nadie ha hablado nunca como él. Contestaron los guardias: nadie ha hablado nunca como él. Al igual que los 12, hubo otros que estuvieron dispuestos a aceptar a Jesús como el profeta. Entonces, algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían: verdaderamente, este es el profeta. Algunos creían que podía ser el Cristo, sin embargo, aún tenían algunas dudas. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él. Todos quedaron fascinados con las palabras de Jesús. Incluso aquellos que habían sido enviados por el Sanedrín para prender a Jesús fueron incapaces de cumplir las órdenes recibidas. Y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre.
Decepcionados, los miembros del Sanedrín cargaron contra los alguaciles y los trataron de ignorantes. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Su argumentación se basaba en que ellos mismos no le habían aceptado, pero se equivocaban. Al menos uno de ellos creía, y Nicodemo no perdió la oportunidad de defender a Jesús. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos: ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Nuevamente fallaba en su argumentación contra Nicodemo. Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Al menos un profeta había salido de Galilea, el profeta Jonás. Jeroboam II restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar del Arabá, conforme a la palabra del Señor Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Gat-Efer era una aldea de Galilea. En todo caso, sus planes de prender a Jesús quedaron frustrados. Cada uno se fue a su casa. El testimonio del Padre. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Jesús sabía 3 cosas del Padre. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Jesús sabía que el Padre le había dado poder para hacer milagros, que le había enviado al mundo y que había dado testimonio de él. El primer testimonio audible del Padre fue en el bautismo de Jesús, al comienzo de su ministerio. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El segundo, al pequeño grupo que presenció la transfiguración. Mientras Pedro aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Estas palabras quedaron profundamente grabadas en la mente de ellos. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El tercero y último fue poco antes de la crucifixión, ante un pedido angustioso de Jesús: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿A quién iremos? No podían apartarse de las enseñanzas de Cristo, de sus lecciones de amor y misericordia, a las tinieblas de la incredulidad, a la perversidad del mundo. Mientras abandonaban al Salvador muchos de los que habían presenciado sus obras admirables, Pedro expresó la fe de los discípulos: tú eres el Cristo. Aun el pensar que pudiesen perder esta ancla de sus almas los llenaba de temor y dolor. Verse privados de un Salvador era quedar a la deriva en un mar sombrío y tormentoso.